Quiero que imagines algo. Estás frente a una persona carismática, inteligente, educada, incluso atractiva. Alguien que podría ser tu vecino, tu compañero de trabajo o incluso en quien confiarías. Ahora, imagina que esa misma persona es capaz de quitarle la vida a alguien sin sentir absolutamente nada. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Ted Bundy. Pero hoy no vamos a hablar de lo que hizo. Vamos a entrar en su mente. Porque lo verdaderamente perturbador no son sus crímenes, es cómo pensaba mientras los cometía. Bienvenidos a Dark Dimensions. Ted Bundy no encaja en la imagen clásica de un asesino. No era alguien aislado, no era socialmente torpe. De hecho, era todo lo contrario. Estudió Derecho, participó en política, tenía relaciones, era alguien que sabía exactamente cómo funcionar en la sociedad. Y eso es lo que lo hace tan peligroso. Porque Bundy entendía a las personas, mejor de lo que las personas se entendían a sí mismas. Entre los años 70, comenzó una serie de desapariciones que parecían no tener conexión. Jóvenes universitarias, inteligentes, con vidas por delante. Nadie veía el patrón. Nadie sospechaba de él. Y eso no era casualidad. Aquí es donde todo se vuelve inquietante. Bundy no actuaba impulsivamente. Él construía personajes. Se hacía pasar por alguien herido, vulnerable, incluso necesitado de ayuda. Usaba yesos falsos, muletas, apariencias cuidadosamente diseñadas. Y esto revela algo clave en su psicología. No disfrutaba solo el acto final. Disfrutaba el control. El momento en que alguien decidía confiar en él era, para él, el verdadero inicio. En su mente no estaba atacando, estaba ganando. Esto nos demuestra una característica clásica de psicopatía: la desconexión emocional total combinada con una comprensión profunda de las emociones ajenas. Bundy no sentía empatía, pero sabía exactamente cómo simularla. Ahora vamos a lo más importante. ¿Cómo se forma una mente así? La infancia de Ted Bundy estuvo marcada por confusión, secretos y posibles traumas. Creció creyendo que su madre era su hermana. Su verdadero origen fue ocultado durante años. Y esto, aunque parezca menor, es una bomba psicológica, porque destruye algo fundamental: la identidad. Cuando alguien no sabe quién es realmente, puede empezar a construir versiones falsas de sí mismo. Y eso fue exactamente lo que hizo Bundy. No tenía una identidad sólida. Tenía máscaras. Y con el tiempo, dejó de haber una diferencia entre quién era y quién fingía ser. Los primeros actos no fueron asesinatos. Fueron observación, fantasías, control mental. Bundy pasaba horas imaginando escenarios, visualizando poder. Y aquí ocurre algo clave. El cerebro empieza a normalizar lo que imaginas constantemente. La línea entre pensamiento y acción comienza a difuminarse, hasta que un día cruzas esa línea. Y cuando lo haces, ya no hay vuelta atrás. Bundy no se detuvo porque cada acto reforzaba algo en su mente. La sensación de dominio absoluto. No era solo violencia, era poder. Aquí es donde entramos completamente en su mente. Ted Bundy veía a las personas como objetos, no como individuos, tampoco como vidas.
sino como piezas dentro de un juego. En entrevistas incluso llegó a describir sus acciones con una frialdad casi clínica, como si estuviera hablando de otra persona. Esto se llama disociación moral, una capacidad de separar completamente sus acciones de cualquier carga emocional. Pero hay algo aún más perturbador. Bundy no solo justificaba sus actos, los racionalizaba. Se convencía a sí mismo de que no tenía elección, de que algo externo lo controlaba. Y esto es clave en la psicología criminal. Muchos asesinos no se ven a sí mismos como los malos, se ven como inevitables. Eventualmente, Bundy fue capturado. Y aquí ocurre algo fascinante. Por primera vez, pierde el control. Y cuando pierde el control, su verdadera personalidad empieza a filtrarse. En entrevistas finales, especialmente antes de su ejecución, intentó explicar sus acciones. Culpó a la sociedad, a la violencia en los medios, incluso a factores externos completamente absurdos. Pero nunca asumió responsabilidad real. Y esto es lo que define completamente su mente. No hay culpa, no hay remordimiento, solo narrativa. Bundy no buscaba redención, buscaba control hasta el final. Aquí es donde todo se vuelve realmente incómodo. Porque el caso de Ted Bundy rompe un mito peligroso. El mal no siempre es visible. No siempre tiene una cara aterradora. A veces sonríe, habla bien, te hace sentir seguro. Y eso es lo que hace que este caso sea tan perturbador. No porque sea único, sino porque demuestra algo inquietante. La mente humana es capaz de construir realidades completamente desconectadas de la moral. Y lo peor es que muchas veces nadie lo nota, hasta que ya es demasiado tarde. Y ahora quiero dejarte con una última idea, algo que probablemente no te va a dejar tranquilo esta noche, porque después de todo lo que viste, después de entender cómo pensaba alguien como Ted Bundy, la pregunta ya no es solo cómo pudo hacerlo. La verdadera pregunta es, ¿cuántas personas ahí afuera son capaces de pensar de la misma manera y simplemente nunca han sido descubiertas? Porque el caso de Bundy no es solo una historia del pasado, es una advertencia, una que nos recuerda que no todo es lo que parece y que, a veces, el mayor peligro es el que mejor sabe ocultarse. Si este tipo de contenido te hace cuestionar, si te hace ver el mundo de otra manera, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, entramos en las mentes que nadie se atreve a explorar. Así que suscríbete ahora, porque el próximo caso que veamos podría ser aún más perturbador que este. Y créeme, no vas a querer perdértelo.